Hoy comenzamos una sección para mí sumamente compleja, ¿sí? Tengo que confesarle que sigo luchando con poder asimilar gran parte de las enseñanzas que se encuentran en esta sección, pero por otro lado he podido descansar al comprender cuál es el trasfondo, cuál es el tema que Pablo se propone desarrollar en esta sección. Por otro lado, es importante tener en memoria que el gran tema que Pablo viene hablando en Romanos es la justificación por fe. Si ese es el tema de Pablo en Romanos, tanto judíos como gentiles, Pablo se encargó de demostrar que todos han pecado, los que hayan tenido la ley, la revelación de la ley, como los que nunca la escucharon, todos son culpables, todos pecaron delante de Dios, todos están expuestos a la ira y a la condenación eterna. Y tanto judío como gentiles, todos merecen el castigo y el único medio para ser salvo es la fe, ¿sí? No hay nadie, ni siquiera un judío que pueda ser salvo si no es por la fe en el Redentor, ¿sí? Tanto antes de la cruz como después de la cruz, antes se salvaban con la esperanza de la promesa del Mesías que iba a venir, y hoy confiamos, hoy somos salvos por la fe puesta en el Mesías que ya vino y que vendrá a buscarnos, pero siempre fue una cuestión de fe, ¿sí? Entonces, en esta sección que comenzamos hoy es toda una sola unidad, desde el capítulo 9 al 11, por lo cual el tiempo que dure hasta que terminemos Romanos 11, yo les desafío que semanalmente puedan leer estos 3 capítulos, ¿sí? Seguido de un solo saque, digamos, porque es un solo tema, ¿sí? Que Pablo se propone a desarrollar, constituye una unidad. Y me gusta cómo el pastor Sugel introduce el mensaje, me he apoyado bastante en el desarrollo, así como en la estructura del mensaje. Y estos capítulos se tocan algunos temas sumamente controversiales, que han sido controversiales en estos últimos tiempos. Y no sé si al final de la serie llegaremos a contestar todas las intrigas que podemos llegar a tener, ¿sí? ¿Cuál es el estado presente de la nación de Israel debido a la generalizada incredulidad? ¿Existe algún futuro para Israel como nación en el plan redentor de Dios? ¿O fueron desechados para siempre por el hecho de rechazar al Mesías? ¿Qué de la doctrina de la elección incondicional? ¿Es Dios injusto por elegir salvar a algunos y no a otros? ¿De qué manera nosotros podemos ser responsables de nuestras propias acciones si al final todo sucede según la voluntad de Dios? Como dice más adelante, nadie ha resistido a su voluntad. O sea, algunos pueden acercarse a Romanos con el solo hecho de debatir en contra del arminianismo, ¿sí? No solo que no es el tema principal, sino que sino que en estos capítulos hay cosas mucho más importantes y profundas que Pablo se propone a desarrollar. O sea, aunque estas doctrinas son importantes, es necesario enfatizar que el foco principal al que Pablo está prestando atención aquí no es el presente o el futuro de Israel como nación, tampoco es primariamente la doctrina de la elección incondicional de Dios. El foco principal de estos capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra, ¿sí? Eso se tenemos que entender. ¿Qué es lo que nos hablan estos 3 capítulos? La fidelidad de Dios ante su palabra. O sea, no se trata de Israel, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Esto es el tema principal o central que nosotros encontramos. Si me acompañan a Romanos 9, versículo 6, nos adelantamos a la lectura. Gracias. Romanos 9, 6 tiene el tema, ¿sí?, de lo que va a desarrollar, o lo que se propone desarrollar Pablo. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Eso es lo que Pablo
se propone desarrollar, que la palabra de Dios no fracasó, no falló. O sea, la dificultad que se encuentra detrás de estos capítulos que Pablo trata de mostrar, y lo que le atormenta a Pablo aquí es que, lo que le preocupa a Pablo, es que alguien pueda argumentar o pensar que la palabra de Dios ha fallado, ¿sí? Por eso no es que la palabra de Dios haya fallado. De manera que lo que Pablo quiere demostrar en esta porción de la carta es que Dios, al final de cuentas, Él está haciendo y Él va a hacer lo que Él se propuso hacer, ¿sí? Su plan nunca ha fallado, no es que Dios optó por un plan B porque el plan A falló, Israel como nación lo negó, no, entonces ahora está optando por una solución alternativa, no, es parte del plan del Señor todo lo que ha ocurrido. Pablo sostiene que Dios es coherente y que Él es absolutamente fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué nos habla Romanos 9, 10 y 11, los 3 capítulos que Pablo va a desarrollar y demostrar en la fidelidad de Dios? Dios es fiel, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo se propone desarrollar este tema? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué alguno podría llegar a pensar de que Dios es infiel? Israel era una nación del pacto, ¿sí? La descendencia física de Abraham, a la que se le prometió un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el problema de fondo de estos capítulos es que Pablo está exponiendo, comienza la carta a Romanos diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvar, primeramente, dice, ¿sí?, a los judíos y también a los gentiles, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede ser posible que Dios haya enviado a su Mesías al pueblo de Israel y esto lo hayan rechazado? Si el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos, primeramente a los judíos, ¿Dios falló en salvar a los judíos? Podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible? ¿No pone esto en duda el poder de Dios para salvar o para llevar a cabo sus propósitos? Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, no solamente entonces que el Evangelio es poder para salvar a griegos sino a gentiles. Entonces, ¿cómo podemos explicar que hay muchos judíos que aún no creen? ¿Cómo podemos explicar que aún hoy siguen habiendo muchos judíos que no creen en Cristo? Y cualquiera podría entonces pensar que Dios fracasó, que su plan con Israel fracasó. Ahora, si Dios fracasó con ellos, ¿qué nos hace pensar de que Dios no va a fracasar con nosotros? Fíjense el problema teológico al cual trata de abordar Pablo. ¿Por qué lo atormentaba de que alguien pueda llegar a pensar de que Dios no ha sido fiel? Entonces, por eso Pablo pone de manifiesto no que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? Y ese es parte del plan de Dios. Como lo va a desarrollar más adelante, Dios no puede no cumplir sus promesas, ¿sí? Podemos estar seguros de que ninguna promesa en las Escrituras no se va a cumplir, va a quedar sin cumplimiento, porque si Dios no puede cumplir una de sus promesas, ¿qué nos hace pensar de que Él pueda cumplir el resto? ¿Sí? Entonces, Pablo se va a encargar de demostrarnos de que Dios no fracasó. Él se propuso salvar tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe. Esa es parte de su plan, por la fe en Cristo. Entonces, podemos tener muchas dudas acerca de lo que va a continuar desarrollando, pero el punto central es de que Dios no ha fracasado. Él ha formado un pueblo que está constituido por judíos y por gentiles, los cuales vienen a ser uno por medio de Cristo, ¿sí? Que es el descendiente, es la simiente prometida de Abraham. Ahora, muchos podrían acusar a Pablo de que él era un antisemita, un antijudío, podemos decir, porque él llegó a ser apóstol a los gentiles. Pablo llegó a atacar fuertemente o a acusar fuertemente a los judíos y a defender o a mostrar gran amor por los gentiles. Entonces un judío celoso podría sentirse de que Pablo se volvió un antijudío, ¿sí? Por lo cual Pablo está muy lejos de ser antijudío o de ser un antisemita,
Pablo está abriendo el corazón para poder exponer qué es lo que él realmente siente ante esta situación que se encuentra él, de que hay muchos de su nación que no están creyendo en Cristo, ¿sí? Así que con esto en mente quiero que me acompañen en Romanos capítulo 9, versículo 1. Si tenemos que definir el tema, ya dijimos cuál es el tema de todos estos 3 capítulos, pero en esta porción podemos decir gran dolor por los perdidos, ¿sí? Gran dolor por los perdidos. Versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si uno no se acerca adecuadamente a esta porción, uno pensaría que esta sección no encaja con el resto de Romanos, ¿sí? Es sorprendente cómo el capítulo 8 termina con una exaltación, con un gozo de que nadie nos puede separar de Cristo, termina con unas palabras de tremenda adoración, y 2 versículos más adelante dice, tengo un profundo y una gran tristeza, ¿sí? Parece contradictorio, parece más chocante sabiendo que Pablo cuando escribió no escribió con capítulos y versículos, es una carta continua. Nosotros leemos de que él está sumamente gozoso por la seguridad en Cristo y después habla de un profundo dolor y tristeza. ¿Cómo podemos conciliar esas dos realidades, ¿sí? Y hoy vamos a ver tres puntos, ¿no? La sinceridad de la angustia de Pablo, la intensidad de su angustia y la razón de la angustia. En cuanto a la sinceridad de la angustia de Pablo, a pesar de que Pablo está gozoso y profundamente agradecido por el Señor y la seguridad, él manifiesta de que él tiene dolor profundo por sus hermanos según la carne. Aquellos judíos que no creen verdaderamente, ¿sí? Y en esto encontramos una paradoja, una aparente contradicción, ¿sí? Gozo y tristeza, ¿sí? Pero si nosotros analizamos estos sentimientos son complementarios, no son opuestos en sí. A mayor comprensión de lo grandioso, de lo extraordinario que es conocer a Cristo en el Evangelio, de conocer el Evangelio, de lo que el Señor nos ha libertado, de que nosotros, de cuanto más comprendemos cuán pecadores somos y que merecemos la condenación y cuánto el Señor nos ha perdonado, mayor va a ser nuestro gozo con el Señor, pero a la vez va a ser mucho más nuestro dolor por aquellos que no lo conocen y están perdidos, ¿sí? Es un sentimiento dual o dos sentimientos sentimos. Gratitud para el Señor, pero dolor para aquellos que están lejos del Señor. No importan las aflicciones en este tiempo, no importan las tribulaciones que nosotros tengamos que atravesar en Cristo, estamos seguros y tenemos gozo en Él. Pero también es una realidad de que deberíamos tener un profundo dolor por aquellos que están lejos de Cristo. Y Pablo quiere dejar en claro que su sentimiento es verdadero, no nos dice para quedar bien o simplemente para dar su carta. Por eso él dice, verdad digo en Cristo y no miento, ¿sí? En el tiempo de Pablo, aunque muchos de la nación de Israel creyeron en Cristo, como podemos ver, los discípulos eran judíos. En Pentecostés muchos judíos habían creído, ¿sí? Hay relatos de muchos judíos que creyeron en Cristo. Pero también es verdad que los líderes religiosos que tenían que guiar a la nación, ellos se rebelaron contra Dios. Ellos no creyeron en el Mesías que Dios le envió. La nación de Israel como nación se rebeló contra Dios. Y eso producía un profundo dolor en Pablo. Ese sentimiento de Pablo por la nación me ha confrontado a mi realidad espiritual. De comprender cuán insensible podemos llegar a ser ante las personas que se pierden,
¿sí? Con las cuales constantemente estamos en contacto, pero somos, por momentos nos volvemos tan insensibles ante las necesidades. Y Pablo en esta carta nos muestra y nos exhorta a no tener esa actitud, ¿sí? Pablo demostró tener la misma actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, hay un paralelismo, después vamos a ver, entre Pablo y Moisés, así como entre Moisés y Cristo. Pero quiero detenerme en este sentimiento de Pablo, ¿sí? Para poder ser más sensible a las necesidades, ¿sí? Imaginen por un momento que ustedes tienen una enfermedad mortal, ¿sí? Una enfermedad que es peor que el COVID y el dengue juntos, ¿sí? Es tan devastadora que destruye completamente la vida de cualquier persona hasta finalmente llevarla a la muerte. Una enfermedad que tiene un 100% de mortandad. Ustedes, al darse cuenta de que tienen esta enfermedad, comienzan a sentirse mal, comienzan a tener temor, empiezan a sentir espanto. Pero de inmediato alguien les dice que hay una salida, de que hay una cura y que está al alcance de sus manos. No les cuesta nada, es gratuita. Es tan fácil, está al alcance de cualquiera, digamos. Y ustedes, me imagino el sentimiento de gratitud y de gozo que pueden llegar a sentir después de comprender el dolor de enterarse de esta enfermedad, ¿sí? Pues toman la medicina, se sanan. Y yo me imagino que en ese instante de ser sano, de ser libre de este destino terrible, en el proceso ustedes también desarrollaron la capacidad de poder percibir cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Y ustedes empiezan a observar a su alrededor, comienzan a mirar a sus hijos tienen la enfermedad, su cónyuge tiene la enfermedad, sus padres, sus hermanos, los seres queridos donde ustedes están, todos tienen la enfermedad, ¿sí? Y a medida que ustedes se van relacionando con personas, se van encariñando con personas, estas personas también tienen la enfermedad. La enfermedad es devastadora, en cualquier momento termina con la vida de cualquiera. Ahora, ¿qué generarían ustedes si no es un profundo dolor? Más sabiendo que ustedes tienen en sus manos la cura de esa enfermedad, pero el profundo dolor de darse cuenta de que nadie la quiere aceptar. Es muy ridícula esa cura. Nadie se percata de la enfermedad o nadie quiere reconocer la enfermedad, pero ustedes son claramente conscientes de esta realidad, ¿sí? Entonces, este es el sentimiento de Pablo. En lo espiritual pasa lo mismo. Hay una enfermedad mucho más terrible que cualquiera que conozcamos nosotros, y es la muerte eterna, la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Y nosotros en nuestras manos tenemos el poder para salvarlas. El Evangelio es poder de Dios para salvar, es lo que Pablo dice. Tenemos en nuestras manos el alcance, la salvación de las personas, por así decirlo. Más allá de que Dios es quien salva, nosotros no salvamos a nadie, pero en nuestras manos tenemos la cura. Ese profundo dolor sentía Pablo sabiendo que en sus manos estaba el poder para traerle libertad a sus hermanos, pero sus hermanos lo rechazaron. Y que aún hoy lo siguen rechazando. Yo creo que nosotros muchas veces no somos conscientes del infierno, no somos conscientes de lo que implica la condenación eterna, por eso muchas veces somos sensibles. Andamos con la cura en mano y somos capaces de relacionarnos con estas personas con una enfermedad terminal llamada pecado, y no somos capaces de condolernos, de tener misericordia, de compadecernos, de orar por ellos, de pedirle al Señor que pueda darnos oportunidades. No todos tenemos las mismas facilidades a la hora de Dios al Señor. A algunos le ha dado mayor facilidad a la hora de pecar, pero todos podemos orar, podemos ver la manera. A todos se nos ha encomendado una tarea de poder ir y llevar ese remedio a todos. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos
mucho que se nos ha perdonado. Y Pablo es consciente de lo que el Señor le perdonó, por eso él siente un profundo dolor por sus hermanos según la sangre. Comprendemos del perdón de Dios, de la bendición que tenemos en Cristo, cuando más comprendemos lo que causa nuestro pecado y la inmensidad de la gracia del Señor para con nosotros, al perdonarnos, más debería ser profunda angustia y profundo dolor por los pecados. Testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este sentimiento de Pablo por lo de su nación es realmente sorprendente. Uno podría llegar a sentir compasión a las personas que te hacen un favor, ¿sí? Si un vecino o alguien nos ayuda cuando nosotros nos caemos de la moto o nos pasa una desgracia y viene a ayudarnos y después le pasa algo, nosotros como que nos dolemos y como que nos empatizamos porque sentimos cierta compasión de alguien que tuvo compasión de nosotros. Pero fíjense de alguien que le haga la vida imposible a ustedes, que busque destruirle, que le lastime constantemente y ustedes tengan un profundo dolor porque esa persona no alcance la salvación o tenga una enfermedad y no pueda ser salvo. Muchas veces las personas hasta sienten gratitud cuando pasa desgracia a aquellos que le han causado dolor. Pero Pablo, desde su conversión al cristianismo, él había sufrido mucho por lo de su nación. Dice que él 5 veces ha recibido 39 azotes menos 1, dice en 2 Corintios, ¿sí? ¿Por qué 40 azotes menos 1? Porque 39 era lo permitido legalmente. ¿Sí? Legalmente los judíos podían azotar hasta 39 veces sin romper la ley. Entonces a Pablo, los judíos, para no quebrantar la ley, le azotaron lo máximo que podían, ¿sí? 3 veces fui golpeado con vara, fue apedreado, lo intentaron asesinar, ¿se acuerdan en el relato en Hechos? ¿Sí? Eso por solo mencionar algunas cosas que tuvo que sufrir Pablo mientras llevaba el Evangelio y que sufrió por los de su propia nación. Pero sin embargo, era por estas mismas personas que Pablo estaba experimentando esta profunda tristeza y un continuo dolor en su corazón. No eran por los buenos, eran por aquellos que le hacían la vida imposible. Pablo se condolía porque sabía cuál era la condenación que ellos merecían. Y Pablo reconocía de que a pesar de todos sus méritos, él no merecía estar el perdón del Señor. Nosotros no merecemos que el Señor nos perdone, no somos mejores que las personas que no creen. No tenemos nada especial en nosotros que nos haga diferente a ellos, sino es la gracia y la misericordia del Señor. Sin la gracia y sin la misericordia del Señor, nosotros mereceríamos la misma condenación. Entonces, la incredulidad de otro no era algo meramente teórico para Pablo. Pablo se dolía, porque él comprendía cuál era el destino que les esperaba. Los incrédulos se encuentran frente a una terrible condición de que solo Cristo los puede liberar. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación sin el Evangelio. Dios nos ayude a tener este sentimiento por los perdidos. Por eso digo que el Señor, al encontrarme con esta porción de Romanos, me acerqué con un conflicto de cosas que quizás no podía entender, pero estoy confrontado con la realidad de que mi sentir no era el de Pablo. El sentir de Pablo era como el sentir de Cristo. Ahora la pregunta, ¿tienes este sentir por aquellos que ves a diario y que no conocen a Cristo? ¿Comprendes la necesidad que tienes de predicarles el Evangelio? ¿Oras lo suficientemente por ellos? Que el Señor nos dé la gracia por aquellas personas con las cuales vamos a tratar, hablar, ver, que tengamos la oportunidad de mostrarles la esperanza que nosotros tenemos. Y finalmente la razón de la angustia de Pablo, versículo 3 dice, porque deseara yo mismo, fíjense el sentimiento de Pablo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes y mis hermanos. La palabra anatema significa
tiene diferentes significados, puede ser positivo o negativo. Pablo le da siempre el sentido negativo cuando usa esta palabra, y habla de ser separado, maldito o separado de Dios, y Pablo lo conecta con Cristo, ¿sí? Ser anatema separado de Cristo, ¿sí? Estar separado de Cristo es estar bajo maldición. Como dice un pastor, en este mundo solo existen dos clases de personas: quienes Cristo lo libró de la maldición, de la ley, de la condenación. Esa misma maldición Él la llevó en la cruz, y están aquellos que no han sido librados de la maldición y que van a recibir el castigo que merecen sus transgresiones. Un castigo eterno. Un lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, en un lugar donde no va a haber ni siquiera una gota de la misericordia del Señor. Ni una gota de la misericordia del Señor que se revela todos los días en este mundo. Nada. Moisés fue una prefigura de Cristo. O sea, cuando nosotros vemos a Moisés y vemos cómo él intercedió por el pueblo, podemos ver en cierta manera cómo él prefiguraba al Cristo que vendría. Pero en Pablo nosotros podemos ver a alguien que ha sido transformado a la imagen de Cristo. Moisés predicaba de alguien que vendría. Pablo ha sido transformado a la imagen de Cristo, y es ese mismo sentir que tuvo Cristo que Él está teniendo, y el que Él llama a que nosotros seamos imitadores de Él, así como Él de Cristo, ¿sí? Éxodo 32:30 dice: aconteció en el siguiente día Moisés al pueblo, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito, así quítame la vida. Fíjense el sentimiento de Moisés, intercediendo por un pueblo que hizo, o sea, fue al monte, bajó y ya estaban haciendo un becerro de oro. Y la gran preocupación de Moisés era el honor del Señor. No es que simplemente se compadeció por un pueblo pecador, sino era el honor del Señor. En el versículo 9 de ese mismo capítulo dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira hacia ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en la presencia de Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se va a encender tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó y para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Cuál era el sentido de Moisés? El honor del Señor. Pablo también estaba preocupado por el honor de Dios, su gloria ante las naciones. Dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, esa es la preocupación. Moisés, no vayan a hacer que las naciones digan que tú los sacaste para matarlos. Acá Pablo dice: no vayan a hacer que digan que la palabra de Dios ha fallado, el mismo sentir. Entonces no es posible que Pablo sea separado de Cristo, ¿sí? Dijimos que nadie nos puede separar de Cristo. Pablo acabó de decir unos instantes antes: nadie nos puede separar de Cristo, en Cristo estamos seguros. Tampoco que Pablo de su vida podría salvarle a los judíos, ¿sí? El sacrificio de él no servía a nada. Entonces lo que Pablo está expresando de una manera hiperbólica es como sobreexagerado para poder enfatizar algo, ¿sí? Es un lenguaje sumamente exagerado para poder resaltar algo, enfatizar algo. En este caso él quiere reflejar cuál es la magnitud de su angustia, cuál es la profundidad de su amor y el deseo de que ellos también sean reconciliados con Dios. El hecho de que la mayoría de los israelitas hubieran rechazado a Jesús, que se estuvieran encaminando hacia una condenación sin fin, era demasiado doloroso para Pablo, sobre todo tomando en cuenta los enormes privilegios que la nación había tenido. Por eso en el versículo 4 dice que son israelitas, según de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto,
las promesas de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, todos estos privilegios que Pablo menciona en esta lista de los propósitos, tienen el propósito, de ayudarnos a ver el problema teológico que Pablo está planteando en el inicio de esta sección, ¿sí? Israel fue la nación escogida por Dios. Pablo destaca que ser israelita va más allá de una designación política o nacional. Significa pertenecer a una nación que Dios escogió, que fue receptora de las promesas de la salvación del Mesías. Dice la adopción, o sea que Dios adoptó a Israel como hijo especial, concediéndole privilegios. En Éxodo 4:22 le dice a Faraón que Israel era su primogénito. El llamamiento, la adopción de Israel, su separación de todas las naciones del mundo para ser propiedad exclusiva de Dios eran un honor. La gloria de Dios, sigue diciendo el versículo 4, Israel experimentó la presencia divina de Dios como ningún otro pueblo en la tierra. Los pactos le pertenecían, o sea, Dios estableció pacto con Abraham, con Moisés, con David, les prometió bendiciones a través de ellos. Un pacto es una promesa cual Dios jura para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, dice el autor de los Hebreos. ¿Sí? Ese es un pacto, un juramento, para que tengamos la doble seguridad de que Dios no puede mentir, tengamos esa plena seguridad de que Dios va a cumplir. Esa es la promesa. A ellos le pertenecía la promulgación de la ley. La entrada de la ley en el Sinaí fue un evento sin precedentes. Aunque sabemos que la ley no nos puede salvar, pero eso no elimina la bendición que es la ley. La ley no era el problema era el pueblo. La ley es buena, es bendita, sí es buena. A ellos le pertenecía el culto, o sea, Dios le reveló a Israel cómo adorarlo correctamente, a diferencia del resto de las naciones que hacían cualquier cosa, Israel sabía cómo tenía que adorar. Las promesas le pertenecían, o sea, las promesas, especialmente las promesas contenidas en los pactos que apuntaban hacia la persona y obra de Cristo. Israel era depositario de las promesas del Mesías. A ellos le pertenecía la descendencia de los patriarcas, ser descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob era realmente un honor. Entonces Pablo concluye esta lista de privilegios diciendo que ellos según de la carne procede Cristo. O sea, el cual es Dios por sobre todas las cosas, sí, bendito por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo como hombre era un descendiente físico de Israel. Era el mayor privilegio que ellos tenían como nación. El Salvador del mundo es judío. Ahora, como dice un pastor, tantas veces Dios manifestó su gloria en medio de su pueblo y asumió una naturaleza humana por la cual corría la sangre judía para venir a salvarlos de sus pecados. El Dios de gloria vino a salvarlos asumiendo nuestra culpa en la cruz y vino a través de un judío, o vino a través de los judíos. ¿Sí? Fíjense que vino a través de Israel. Este es el gran dolor, la angustia de Pablo. ¿Cómo esta nación tan bendecida, con tantos privilegios, pudo llegar a rechazar al Señor? ¿Cómo? ¿Falló el Señor o es parte del plan del Señor? Ese es el gran dilema que Pablo va a tratar de descifrar o mostrar o enseñarnos a lo largo de esta serie hasta el versículo 11, hasta el capítulo 11, hasta terminar el capítulo 11. Él va a demostrar que Dios no falló. Y va a mostrarnos cuál es el plan del Señor. Dios va a salvar a los que se propuso salvar. Adelantándonos en el versículo 6, cuando dice que Dios no falló, de que la palabra de Dios no ha fallado, nos dice que los verdaderos israelitas son los que son según la promesa. Y ahí introduce una idea que va a desarrollar después. Como Dios, a pesar de la nación física que fue cumpliendo ciertos propósitos, la promesa no fueron dándose en todos los... Dios le dio la promesa a Abraham, pero Abraham tuvo muchos hijos, pero solamente había un hijo de la promesa. ¿Sí? Isaac era el hijo de la promesa no solamente porque
nació por la promesa, no solo porque Dios le había prometido, sino que por la promesa de Dios nació. O sea, sin la promesa de Dios ese niño no iba a nacer, porque Sara ya era estéril, era anciana, pero el poder de Dios obró para que ese niño naciera. Y ese él es el hijo de la promesa. Lo mismo después tenemos los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Dice que a uno amó, a otro aborreció. Entonces no todos los descendientes de Jacob son israelitas, sino en Jacob, que era el menor, y ellos no habían nacido y Dios ya había determinado a quién amar y a quién no. Entonces, lo que nos viene a mostrar, o lo que nos va a desafiar Pablo al hablar de la elección, no es desarrollar en sí la teoría o la doctrina de la elección, sino utilizar la doctrina de la elección para demostrar que Dios no falló. Dios así lo quiso. ¿Sí? Los verdaderos israelitas, el verdadero pueblo de Dios, está compuesto tanto por judíos como por gentiles. Pablo va a demostrar cómo este plan, que incluía el rechazo de los judíos como nación a su Mesías, iba a provocar o iba a producir la salvación de gente de toda lengua y nación a través de Cristo, quien es el Mesías. Y en Gálatas nos habla de que Cristo, que la promesa que Dios le hizo a Abraham es a Abraham y a su simiente, no a sus, sino a una, la cual es Cristo. Es a través de Cristo que se van a cumplir todas y cada una de las promesas hechas a los antepasados. Entonces, el Cristo judío es la simiente de Abraham, que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, de manera que el plan de Dios se está llevando a cabo tal como Él lo determinó. Todo está transcurriendo como Dios lo quiso. Ninguna de sus promesas quedará sin cumplir. Dios no va a fracasar. Ahora, lo que nos lleva a pensar esto es esta confianza que nosotros tenemos en la fidelidad de Dios. Tiene que darnos seguridad. Por un lado, hablando de la confianza que tenemos que nadie nos va a separar de Cristo, confiando de que Dios va a cumplir el plan que se ha propuesto de nosotros. Sus planes son de bienestar, de bondad, sus planes son buenos para con nosotros. Más allá de la tribulación, más allá del dolor, más allá de todas las cosas que podamos estar atravesando, poder comprender de que Dios tiene el control. Dios nunca ha fallado y Dios nunca va a fallar. Él tiene el poder y Él es sumamente fiel. Nosotros vamos a ser infieles, pero Él permanece fiel, dice la palabra, ¿sí? Por otro lado, comprender, no podemos ser antijudíos. Pablo no lo era. Ver la nación de Israel y decir, bueno, ustedes lo rechazaron, y tener un sentimiento de odio. Pablo no lo tenía, sino se compadecía y oraba por ellos. Ninguna persona, sea judía o sea gentil, se va a salvar sin la fe en Cristo. Por eso es comprender la necesidad que tenemos nosotros de predicar de Cristo. Y la realidad es que nosotros nos encontramos en una ciudad o en lugares donde se predica de Cristo, pero no como a Él como el Salvador. Se lo predica a Cristo, o díganme si no es verdad, como el cumplidor de tus sueños, como el que va a venir a solucionar los problemas en tu vida, aquel que viene a cumplir de que pacta con el Señor, haz con el Señor, ¿sí? Pero nunca se predica acerca del pecado y nunca se muestra a Cristo como lo que verdaderamente es Salvador y Señor. Por eso la tarea, que personas nos digan que conocen de Dios, no quiere decir que la tarea ya ha sido terminada. Tenemos una gran tarea para mostrarle al mundo o mostrarle a las personas que nos rodean de por qué son pecadores. Destino eterno de condenación. ¿Por qué deberían estar espantados si ellos están confiando o vanamente confiando en que ellos hacen o cosas buenas y no estar confiando verdaderamente en Cristo? Por eso esta porción tiene que llevarnos a ser sensibles ante la necesidad que las personas tienen del Evangelio. Y nosotros
tenemos que ser sensibles primeramente por nosotros mismos, de que necesitamos, porque somos pecadores y diariamente tenemos que vivir predicándonos para no dejar de ser sensibles ante la necesidad de otros y sensibles ante el pecado. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo, quien no teniendo necesidad alguna, quien estando sentado en el trono de gloria, quien es digno de recibir toda la gloria, la adoración, quien es en uno contigo, se ha dignado a rebajarse, a hacerse uno como nosotros, Señor. Ha dado su vida para salvar a pecadores indignos, y a través de Él te has manifestado, Señor, de una manera realmente sorprendente, Señor. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor. Tú no has fallado, Señor, a tu promesa. Nuestra salvación ya estaba anunciada desde antes, Señor, proclamada por los profetas, consumada por Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo, que lo llevó a padecer en la cruz por salvarnos. Ese mismo sentir que tuvo Moisés, Señor, por tu honor, el mismo sentir que tuvo Pablo por tu honor, que tengamos, Señor, ese mismo sentir. Te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, que tú puedas tener misericordia y piedad, y que podamos tener también nosotros, Señor, esa misericordia, Padre. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.